Mi nombre es María José, y nunca pensé que iba a contar esto. Pero llevo años con esta historia clavada en el pecho. Una historia que no me deja dormir tranquila, y que aún hoy me persigue cada vez que escucho el viento moverse entre los árboles. Crecí en un pueblo pequeño de El Salvador, de esos donde todos se conocen por nombre y apellido, donde los cafetales rodean las casas antiguas, y las calles están llenas de piedras, polvo y susurros. Ahí, desde que tengo memoria, la gente ha hablado de una mujer que vive al final del camino. Una casa cubierta por ramas, ceibas viejas y maleza. Una figura que todos temen nombrar en voz alta. La bruja del pueblo. Decían que era vieja. Más vieja que cualquier anciano del lugar. Que estaba ahí desde antes que el pueblo tuviera nombre. Y que había hecho un pacto con el mismísimo diablo. A cambio de poderes. A cambio de vida eterna. Pero que el trato la obligaba a alimentarse del alma de los niños que lloraban por las noches. Crecí escuchando su historia con miedo y curiosidad, imaginándola frente a un caldero hirviendo, murmurando palabras extrañas, mientras los gatos maullaban, y el viento traía voces que no eran humanas. Cuando yo tenía 17 años, y mi hermana Camila apenas 8, algo cambió, algo despertó. Fue un jueves por la noche, cuando se fue la luz como a las 7:30, y mi abuela, una mujer devota y supersticiosa, encendió velas por toda la casa y nos hizo rezar el rosario. Decía que cuando la oscuridad es muy densa, las cosas malas caminan más cerca. Esa noche los perros no ladraban, no se oían grillos, ni el zumbido de un mosquito. El aire estaba cargado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Camila vino corriendo a decirme que alguien la estaba llamando desde la ventana. Una voz suave, una voz que decía su nombre una y otra vez. Corrí a mirar, pero no había nadie. Solo vi una sombra que se movía entre los árboles. Una figura alargada, quieta, observando. La abuela se acercó con una vela en la mano y comenzó a rezar fuerte frente a la ventana. Luego nos ordenó cerrar puertas y no mirar más afuera, ni hablar con nadie, aunque fueran vecinos conocidos. Esa misma noche soñé con una mujer alta y delgada. Su piel era blanca, casi traslúcida. Tenía los ojos completamente negros y el cabello largo enredado, como raíces húmedas. Me hablaba sin abrir la boca, y me decía que el pago estaba pendiente, que la sangre ya había sido marcada. Desperté sudando, y cuando miré el reloj, eran las 3:13. Mi abuela ya estaba despierta, rezando frente a una cruz de madera, con un rostro desencajado. A la mañana siguiente, Camila amaneció con marcas extrañas en la espalda. Parecían rasguños, pero largos, como hechos por una mano con uñas demasiado filosas. La llevamos al centro de salud, pero la doctora dijo que podía ser alergia, aunque no supo decir a qué. Mi abuela solo murmuró que era ella, que la bruja había regresado, que después de tantos años, volvía a cobrar. Camila empezó a cambiar. Pasaba horas hablando sola. Decía que tenía una amiga que vivía entre las ramas, una señora que sabía magia y que la estaba enseñando a protegernos. Un día la encontramos enterrando una caja de zapatos, llena de tierra, hojas secas y lo que parecía un pájaro muerto. Nos dijo que su amiga le enseñó ese ritual, para que la bruja no nos llevara. Mi abuela lloró, y me dijo que eso significaba que ya estaba marcada, que su alma estaba siendo tomada lentamente, y que si no hacíamos algo pronto la perderíamos. Fuimos a buscar a una curandera en un cantón cercano, doña Maritza, una mujer que decían podía ver el mal, incluso si estaba escondido bajo la piel. Le llevamos una camisa de Camila y un frasco con su orina. Ella los olió y se echó para atrás, diciendo que no era brujería común, era un pacto. Alguien en la familia había hecho una promesa, y ahora el pago caía sobre nosotras. Nos dio instrucciones para hacer una limpia. Durante 3 noches bajo la luna, usando huevo de iguana, tierra de cementerio y cera negra. Debíamos hacer todo en completo silencio y no romper el círculo de sal bajo ninguna circunstancia. La primera noche todo parecía tranquilo, pero al terminar, la vela se apagó sola y desde la cocina se oyó una risa aguda,
como la de un niño, pero más hueca, más seca. La segunda noche Camila habló en un idioma que no conocíamos. Su voz era grave, como si alguien más hablara por ella. De pronto vomitó algo negro, como barro con gusanos, y mi abuela dijo que no debíamos parar, que el mal estaba saliendo. La tercera noche la cera formó un rostro, alargado con ojos sin párpados. La casa tembló, las ventanas se abrieron solas, y la puerta se cerró de un golpe, como si algo hubiera entrado. Camila se desmayó, y cuando despertó dijo que estuvo con su amiga, en una casa vieja, donde le ofrecieron una taza con sangre. Pero no la bebió, porque una voz le dijo que no lo hiciera, una voz que venía desde el suelo, y que ella juraba era la de papá, aunque él había muerto cuando ella tenía 1 año. Después de eso nos fuimos del pueblo. Nos fuimos con una tía a la capital. Creímos que todo había acabado. Pero 5 años después, Camila empezó a tener sueños otra vez, marcas nuevas, y confesó que la voz seguía hablándole, que ahora le pedía una vida, una alma, que no fuera de la familia. Regresamos al pueblo sin decirle a nadie. Volvimos porque Camila decía que tenía que terminar esto, y yo no podía dejarla sola. La casa seguía igual, polvorienta, silenciosa, con símbolos tallados en las paredes y frascos con líquidos oscuros en los estantes. Bajamos a un sótano oculto bajo un armario, lleno de muñecas hechas con ramas y cabello humano. En el centro había un círculo de sal, roto en una esquina. Camila se arrodilló y comenzó a murmurar. Su voz no era suya. Me gritó que saliera, que no me acercara, pero no podía moverme. Una voz detrás de mí me susurró que ya estaba hecho, que ahora yo también era parte del pacto. Sentí una mano helada en la nuca, y todo se volvió oscuro. Desperté sola, en medio de la carretera, con una nota escrita con carbón sobre una hoja de plátano. Decía: ahora puedes irte, hermana, pero no regreses nunca, porque la próxima vez no te dejarán salir. Regresé a casa, y mi tía dijo que estuve desaparecida durante 4 días. Nadie en el pueblo me había visto. Camila nunca volvió. Desde entonces, cada noche a las 3:13, una voz me llama desde el espejo del baño. Una voz que me dice que la deuda no está saldada, que el pacto sigue abierto, y que la bruja del pueblo nunca olvida. Después de aquella noche en la que desperté sola, con la nota escrita con carbón y sin rastro de Camila, intenté volver a la vida normal, pero todo se sentía fuera de lugar. Cada noche, exactamente a las 3:13, la misma hora en que todo comenzó, escuchaba pasos frente a mi puerta. Veía el picaporte girar lentamente aunque nadie más viviera conmigo. Y a veces, solo a veces, una voz suave murmuraba mi nombre desde algún rincón del cuarto, como si se ocultara entre las grietas de la pared. Una noche, ya viviendo en la capital, me desperté con el sonido de uñas rasgando el suelo, como si alguien caminara arrastrando las manos por el piso. Al levantarme y encender la luz no había nada, pero al día siguiente, justo al lado de mi cama, había marcas, 3 líneas largas, profundas, como garras trazadas en el concreto, como si algo invisible se hubiera acercado mientras dormía. Intenté ignorarlo. Rezaba, ponía crucifijos, acudía a iglesias, incluso hablé con psicólogos. Todos pensaban que era estrés postraumático o alucinaciones, pero yo sabía que no. Yo sabía que el pacto seguía abierto, que Camila seguía allá, en algún lugar del otro lado donde la bruja la había arrastrado. Y ahora algo me decía que ese trato no se había cerrado por completo, porque algo todavía me buscaba. Empecé a tener sueños, o mejor dicho, visiones. Veía a Camila parada frente a la casa de la bruja, con los ojos vacíos y las manos cubiertas de barro. Hablaba en voz baja, pero no podía entender qué decía. Solo repetía una palabra una y otra vez: pago, 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 hasta que su boca desaparecía y solo quedaba su rostro liso, como una muñeca sin rasgos. A veces en esos sueños aparecía mi padre, el mismo que murió cuando yo era niña. Él me miraba desde la distancia con los ojos llenos de tristeza, pero nunca decía nada, solo señalaba hacia el suelo,
Y al mirar, ahí estaban las muñecas. Esas horribles figuras hechas con ramas, cabello, tierra y clavos oxidados, todas alineadas, observándome como si tuvieran ojos vivos. En una de esas noches desperté con el corazón acelerado y vi que sobre mi cama había una de esas muñecas, real, empapada en lo que parecía sangre seca, envuelta en un pedazo de la camiseta que Camila usaba la última vez que la vi. Entendí que ese era un mensaje, un recordatorio o una advertencia. Me armé de valor y contacté nuevamente a doña Maritza, la curandera. Pero esta vez ella se negó a recibirme. Me dijo por teléfono que el vínculo era demasiado fuerte, que yo ya estaba al otro lado, aunque aún respirara, y que la única forma de cerrar el pacto era ofrecer algo a cambio, algo que la bruja aceptara sin rechistar. No entendía a qué se refería, hasta que me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo que el pacto era con sangre de hermana, y que si Camila no entregaba otra vida, la bruja vendría por mí, pero que si yo accedía a cruzar el umbral por voluntad, a entrar en ese lugar entre mundos donde Camila estaba atrapada, tal vez podría liberarla, aunque eso implicara quedarme yo. Durante días dudé, luché contra mí misma, pero cada noche era peor. Las sombras eran más largas. Los espejos comenzaban a mostrar reflejos que no eran míos, y en una ocasión vi mi rostro sonriente en el espejo mientras yo lloraba. Entendí que ya no era cuestión de querer o no, era cuestión de elegir quién pagaría el precio final. Todo se volvió negro, el aire se volvió espeso como si respirara lodo, y de pronto ya no estaba sola. Ella apareció frente a mí, no como una anciana, sino como una figura alta, sin rostro, con brazos que terminaban en raíces negras que goteaban sombra líquida. Me habló sin voz, pero la entendí. Me ofrecía un trato, uno final. Me senté en el centro del círculo de sal, que había restaurado con cuidado. Llevé conmigo una muñeca nueva, hecha con una mecha de mi cabello, tierra del cementerio donde enterraron a mi padre, y una cinta roja que Camila usaba de niña. La coloqué frente a mí, y esperé. Cerré los ojos y repetí las palabras que doña Maritza me enseñó. Palabras en un idioma que quemaba la garganta al pronunciarse. Volví al pueblo una última vez. Nadie me reconoció. Las casas estaban más viejas. El camino a la casa de la bruja cubierto de maleza. Pero al llegar, todo estaba igual que aquella noche. Las velas apagadas, el aire espeso y el sótano intacto. Las muñecas seguían ahí, solo que ahora eran más, muchas más, todas con rostros parecidos al mío, pero distorsionados, deformes. Podía irme, olvidar todo y vivir en paz. Pero Camila quedaría con ella. O podía quedarme y dejar que Camila regresara, sin memoria, sin recuerdos, sin marcas, como si nada hubiera pasado. Le pedí ver a mi hermana, y ella apareció, delgada, temblando con la mirada vacía, pero viva. Lo siguiente que supe fue que desperté en un hospital de la capital, rodeada de médicos y mi tía. Me dijeron que me habían encontrado en un camino rural, deshidratada, pero con los signos vitales estables, sin heridas, sin golpes, solo vacía. No lo dudé. Dije sí, y sentí como mi cuerpo se deshacía, como si mi alma se rompiera en fragmentos. Ella sonrió, o al menos eso parecía, y de pronto ya no sentía nada. Desde entonces, yo ya no soy la misma. Todo está callado, demasiado callado, y aunque no escucho voces, ni veo sombras, cada noche a las 3:13, mi reflejo en el espejo me observa, con una sonrisa que yo no hice, porque ahora lo sé, no estoy aquí, no del todo, y la bruja del pueblo, esa que todos temen nombrar, esa que cobra pactos con paciencia de siglos, vive a través de quienes la miran, de quienes cruzan el umbral, de quienes aceptan el trato, tal como hice yo. Camila estaba ahí, viva, con los ojos llenos de luz, sin marcas, sin recuerdos de nada, como si los últimos años hubieran sido borrados. Abrazó a mi tía, como si hubiera despertado de un largo sueño, y al verme solo me sonrió, sin reconocerme. Y ahora,
Soy parte de ella.